invitación y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestra parroquia al Padre Rafael Pascual, que está en medio de nosotros para compartir y nutrir nuestra fe, y sobre todo a unos días de celebrar el misterio más importante de nosotros los cristianos, que es la Pascua del Señor. Y qué mejor que nos introduzca el Padre Rafael con la experiencia, la reflexión de la Sábana Santa. Sintámonos todos bienvenidos y en un ambiente de oración, conociendo cada vez más los misterios de nuestro Señor que nos han traído la salvación. Y al final de la participación del Padre se abrirá algún espacio por si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, todos podríamos participar. Padre Rafael, bienvenido a esta parroquia, su casa, a esta diócesis de Orizaba, y lo recibimos gratamente con un fuerte aplauso. Damos la bienvenida al Padre Rafael Pascual a esta diócesis. Él, junto con su hermano Fernando Pascual, está visitando por motivo de misiones de Semana Santa estas tierras. Padre Rafael Pascual nació en Barcelona, es miembro de la congregación de la Legión de Cristo desde 1976, fue ordenado el 3 de enero de 1991, es doctor en filosofía por la Universidad Gregoriana en 1996 con un resultado summa cum laude. Decano de la Facultad de Filosofía del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de 2006 a 2015. Ha sido profesor ordinario de Filosofía de la Ciencia y Filosofía de la Naturaleza, director del Máster en Ciencia y Fe desde 2002 y del Instituto Ciencia y Fe de 2010 a 2019 y de nuevo de 2021 a 2024. Fue miembro de la CITA, Sociedad Internacional Tomás de Aquino, de 2001 a 2010. Es miembro del Consejo Directivo, fundador y director de la Cátedra de Marco Arosio de Altos Estudios Medievales desde 2010. Es miembro del Comité Científico del Centro Internacional de Estudios sobre la Sábana Santa de Turín desde 2016 hasta 2023 y actualmente preside el Centro de Investigaciones y especializadas sobre la Sábana Santa de Turín. Este centro de investigaciones llamado Otonía, que pertenece al Regina Apostolorum. Al Padre Rafael Pascual, una cordial bienvenida. Pues esperamos que todos podamos disfrutar de todos estos conocimientos que quiere compartirnos el día de hoy. Buenas noches a todos. Ante todo, un agradecimiento al párroco de esta hermosísima parroquia de la Santa Cruz, a esta comunidad tan hermosa que hoy pues, nos acompaña, nos acoge, y pues a todos los que han hecho posible este encuentro, esta ocasión, para compartir. Creo que todos tenemos cosas que podemos compartir y pues es lo importante, lo que uno ha aprendido, lo que uno ha recibido, poderlo compartir con los demás. Como verán, tenemos aquí una reproducción de la Sábana Santa a escala 1:1. Es un privilegio poder tenerla en este momento, aquí en este lugar. No sé si hay alguna otra copia aquí en la diócesis, quizás sea la primera, así que tienen la oportunidad de ver la Sábana Santa por primera vez, así como se encuentra actualmente en Turín, que está en el norte de Italia. Como ven, es muy amplia, muy grande. Las medidas son más o menos 4,40 de longitud por 1,10 de anchura. Y vamos a ir viendo los detalles de esta Sábana Santa, se les voy a ir explicando. Es un poco como la imagen de la Virgen de Guadalupe, es como un códice, ¿no?, que uno tiene que ir leyendo
entendiendo, hay que irlo explicando para entender cuál es el sentido de esa imagen. Y si se fijan, aquí delante tenemos también estas dos imágenes que son en blanco y negro, que son los negativos de la imagen de la sábana santa. Y si se dan cuenta, ahí se ve la imagen de ese cuerpo con mucha más claridad y mucha más nitidez. Luego les voy a explicar cómo se lograron hacer estas imágenes. Vamos a comenzar nuestra aventura. Es como una historia, podríamos decir, de detectives, pero con el protagonista que es el más importante, que es Jesús de Nazaret. Vemos en esta primera diapositiva precisamente la parte frontal de la imagen de la sábana santa, que corresponde aquí a esta parte. Esta es la parte frontal de la imagen y esta es la parte dorsal de la imagen de la sábana santa. Y aquí vemos un grupo de científicos. Vean con qué curiosidad están viendo, están levantando la sábana santa, porque por mucho tiempo estaba cubierta por debajo como una especie de forro, de soporte para conservar mejor la sábana santa, que es un lienzo antiquísimo. Entonces, por primera vez en mucho tiempo van a ver qué es lo que está del otro lado. Por eso se ven con tanto interés. Y son científicos especialistas en muchos campos, ¿no? Y están ahí observando. La sábana santa es una cuestión abierta. Sigue siendo objeto de estudio, de investigación, incluso de debate. Siguen saliendo noticias, algunos diciendo, pues hemos demostrado que es auténtica, otros diciendo, no, pues es un falso medieval, etc. Bueno, vamos a ver en esta aventura, vamos a hacer un poco el detective, a ver a qué conclusión podemos llegar. Y vemos aquí muchas publicaciones que se han ido sacando, muchas también en lengua española, por ejemplo esta del padre Jorge Loring, que era un jesuita bastante famoso, que era también experto en la sábana santa. Y pues aquí vemos de nuevo esa imagen, casi es paradigmática de los científicos que están curioseando la sábana santa por detrás. Y otros estudios sobre, incluso uno que se llama la autopsia de la sábana santa, o estudios sobre la sangre de la sábana santa, etc. O la luz del sepulcro, un título interesante. Y quisiera comenzar con esta cita muy hermosa del Papa San Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II fue en 2 ocasiones a venerar la sábana santa. La primera ocasión fue en el año 1980, 2 años después de haber sido elegido Santo Padre. Fue el domingo de la octava de Pascua, que es el domingo de la Divina Misericordia, ¿no? Y tuvo una homilía muy bonita, en la cual hablaba de la sábana santa como un testigo de la Pascua, de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Y decía, un testigo mudo, porque no habla, pero sorprendentemente elocuente. Y vamos a ver cómo efectivamente es muy elocuente. Y la segunda vez que fue a Turín fue en el año 1998, ya a las puertas del nuevo milenio, del 2000. Y es en esa ocasión de donde hemos tomado estas palabras. Y esta imagen a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque vemos la actitud del Santo Padre de oración, de veneración de la sábana santa. Y eso a mí me dice mucho. A veces me preguntan, bueno, ¿qué dice la Iglesia de la sábana santa? Entonces no hay una declaración, digamos, oficial, solemne, como quizá muchos desearían, pero pues hay expresiones, manifestaciones que demuestran que la Iglesia, especialmente los santos padres, sí creen en la sábana santa. Si no, no estarían en esa actitud de oración y de veneración ante la sábana santa. Y el Papa en esa ocasión dio un discurso muy bonito en el cual decía que la sábana santa es ante todo un don de Dios.
un regalo de Dios y un regalo muy especial. Por eso tenemos que acogerlo con gratitud, con reconocimiento y valorarlo. Un regalo tan grande, tan especial que el Señor nos ha dejado, pues tenemos que saber recibirlo y darle gracias a Dios. Eso es lo primero. Luego el Papa también, veamos de nuevo, de rodillas, como él se ponía en oración, una oración muy profunda, muy íntima con el Señor, pues ahí ante la sábana santa. Y decía, presentaba como dos frases que me parecen como un marco de lo que les voy a tratar de exponer en el tiempo que tengo a disposición. Decía que la sábana santa es como un reto a la inteligencia o una provocación a la inteligencia. ¿Por qué? Porque, como veremos, los científicos todavía no han sabido explicar cómo se ha podido formar una imagen así. Y eso que ha habido muchos estudios por parte de especialistas en diversos campos y todavía no saben responder a la pregunta, ¿cómo se ha formado una imagen así? No lo saben, ¿sí? Se han quedado con la pregunta. Entonces es un desafío, un reto a la inteligencia. Y la Iglesia invita a los científicos a estudiar la sábana santa con respeto, con objetividad, con rigor, ¿no? Y no pide otra cosa a los científicos. Estúdienla, pero háganlo con mucha honestidad y como requiere el método científico. Y les puedo decir que la sábana santa es el objeto arqueológico más estudiado en toda la historia de la humanidad. Ya eso dice mucho. Entonces sí, ha habido muchos científicos que lo han estudiado y la siguen estudiando. Eso es lo primero. Luego, la segunda cosa que decía, bueno, aquí el Papa decía pues que hay que respetar la libertad de investigación, pero que sea hecha según un método riguroso, objetivo, sin prejuicios. Pero también decía que la sábana santa es como un espejo del Evangelio, una expresión hermosísima. ¿Por qué? Porque vemos reflejado en este lienzo lo que los evangelios nos cuentan de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Es como una especie, yo diría, de evangelio ilustrado. Tenemos los textos de los evangelios, pero en la sábana santa vemos eso, cómo fue, lo vemos ilustrado. Los evangelios nos hablan de una flagelación y nosotros vemos las heridas provocadas por esa tremenda flagelación, sobre todo en la parte de la espalda, pero también en el pecho se ven las heridas provocadas por la flagelación. Si se fijan aquí también se ve cómo está todo el cuerpo lastimado por un flagelo que sería semejante al que tenemos acá. Tendría 3 cuerdas y luego los extremos con esferas de metal. Entonces cada golpe eran 3 heridas y han contado hasta 120 golpes. Imagínense el sufrimiento. Luego que fue coronado de espinas. Vemos sangre en la zona de la frente y en la nuca. Lo vemos igual aquí. En la frente se ven algunas manchas de sangre y lo mismo en la nuca. Ahí se ven manchas de sangre que fueron provocadas por una corona de espinas. Los evangelios nos dicen que fue crucificado y vemos las señales de los clavos, las heridas, la sangre que brota de los clavos. Aquí vemos la muñeca, el brazo lleno de sangre y los pies, aquí vemos la parte dorsal de los pies también llenos de sangre. Lo vemos también en esta imagen claramente, esa mancha de sangre en los brazos, la sangre, en los pies, ahí está la mancha de sangre, igual, los pies uno sobre el otro, un clavo que atravesó los 2 pies. Y que una vez muerto fue atravesado por una lanza en su costado. Ahí está la mancha de sangre de la herida del costado, que es la mancha de sangre más grande.
Y así la vemos aquí, la misma, ¿no? En el costado derecho. Los evangelios nos dicen que los discípulos, después que murió Jesús, pidieron el cuerpo de Jesús a Pilato. Y que un discípulo de Jesús, José de Arimatea, que era un hombre rico, compra una sábana. La palabra que usa en griego el evangelio es sindón, que es traducida también como síndone. A veces se habla de la sábana santa como la santa síndone, de ahí viene, del griego. Así que los evangelios sí nos hablan de la sábana santa, nos hablan de esa síndone con la cual envolvieron el cuerpo de Jesús cuando lo depusieron en el sepulcro, en el santo sepulcro. Pero también el domingo de Pascua, cuando llegan los discípulos al sepulcro, pues resulta que el sepulcro no estaba del todo vacío. Estaba vacío porque no estaba ya el cuerpo de Jesús, pero estaban los lienzos. ¿Y cuáles eran los lienzos? Eran la sábana santa, pero que ya no contenía el cuerpo de Jesús, y el santo sudario. Y la palabra que usa San Juan es precisamente en griego sudarion. Se ha mantenido la misma palabra del griego al español. Y es otro lienzo, el santo sudario. De hecho, sería bueno tener también una copia, que por ahí tenemos, del sudario, que es un lienzo mucho más pequeño, y que San Juan mismo nos explica para qué servía. Sirvió para cubrir la cabeza de Jesús cuando lo bajan de la cruz, sobre todo para recibir su sangre, y luego cuando ya es sepultado, ya se lo quitan de la cabeza para ya cubrirlo con la sábana. Entonces también el domingo de Pascua se nos habla de la sábana santa. Por eso digo que la sábana santa nos habla de la pasión, de la muerte, la sepultura, y de la resurrección del Señor. Seguimos nuestro recorrido. Entonces, de nuevo, el Papa que exhorta, la Iglesia exhorta a los científicos a que hagan su trabajo, su investigación, de modo pues libre, pero al mismo tiempo sin prejuicios. Un gran devoto de la sábana santa era este religioso que ya es beato, Beato Sebastiano Balfré, era italiano, y él dijo una cosa muy hermosa. Fíjense, yo creo que es providencial que tenemos este encuentro en una parroquia dedicada a la Santa Cruz, ¿no? Y que estamos en un estado que se llama Vera Cruz, la verdadera cruz, ¿no? Pues aquí tenemos la cruz del Señor, que es la reliquia más importante, pero yo diría que por lo menos al mismo nivel habría que poner la sábana santa. ¿Por qué? Lo decía muy bien el beato Sebastiano Balfré, son como dos caras de una misma moneda, pero hay una especie de asimetría. ¿Por qué? Porque la Santa Cruz recibe a Jesús vivo y lo restituye muerto, porque Jesús muere en la cruz, y la sábana santa recibe a Jesús muerto, porque fue depuesto en el sepulcro, y lo restituye vivo y glorioso. ¡Qué hermoso! Así que yo diría, es una cosa que suelo decir, casi una invitación, a que en todas las iglesias del mundo sería hermoso que tuvieran, como siempre tienen justamente la Santa Cruz, que tuvieran también una reproducción de la sábana santa. Sería muy bonito, ¿verdad? Bien, pues ojalá se pueda. Seguimos. La historia de la sábana santa. Más o menos tenemos indicios. Estamos haciendo el detective. Entonces, ¿por dónde pasó la sábana santa? ¿De dónde tenemos indicios de su presencia? Comenzamos en Jerusalén, Santo Sepulcro, año 33 de la era cristiana. Los primeros siglos, las persecuciones de los cristianos, también el hecho de que para los judíos no se podía conservar algo que había estado en contacto con un difunto porque era algo impuro, ¿no? Entonces los cristianos, ¿cómo se atrevieron a hacerlo? Pues primero porque no era
perdone la expresión, un difunto cualquiera. Además había resucitado, ¿no? Entonces eso hacía que ya no fuera un objeto impuro, sino pues el más puro posible, ¿no? Y entonces lo tenían a escondidas, no podían mostrarlo fácilmente. Por eso en los primeros siglos no tenemos muchas noticias. Hay noticias de que llegó a esta ciudad de Turquía, que se llamaba Edesa, ahora se llama Sanliurfa. Ahí estuvo un tiempo hasta que los bizantinos, que tenían la capital en Constantinopla, quisieron rescatar la Sábana Santa, que mientras tanto había caído bajo el poder y el dominio de los musulmanes. En el año 944, los bizantinos piden con un fuerte ejército que les den la Sábana Santa y les es dada. Y así llega en ese año a Constantinopla y se encuentra allí hasta el año 1204. Luego vamos a ver por qué. Después es llevada a Atenas, posiblemente, y de ahí al norte de Francia, un pueblo que se llama Lirey, luego a Chambéry y luego finalmente a Turín, que es donde se encuentra actualmente. Vamos a ver esas etapas velozmente. El Santo Sepulcro, en este cuadro, nos ayuda a entender por qué la Sábana Santa tiene esa doble imagen. El cuerpo es apoyado en la parte dorsal, la sábana pasa por encima de la cabeza y le cubre también por encima. Por eso es tan larga, ¿verdad? Y bueno, el Santo Sepulcro sería algo semejante a estas tumbas que son de la misma época. Actualmente el Santo Sepulcro se encuentra en la Basílica del mismo nombre, en Jerusalén, y dentro del Santo Sepulcro la parte más importante, la más sagrada, es esta losa donde, según la tradición, fue depuesto el cuerpo de Jesús. El manto o el mandilión de Edesa sería el indicio de que pasó por allí y lo tenían doblado de modo que se viera sobre todo la parte más importante, que es la del rostro. Durante las guerras, invasiones, etc., los ciudadanos, los cristianos de Edesa, escondieron esa imagen en las murallas de la ciudad y tan bien escondido que hasta le perdieron la pista por un tiempo y afortunadamente cuando restauraron parte de la muralla descubrieron que ahí se conservaba la Sábana Santa. Luego llega, como dijimos, a Constantinopla, 944, aquí hay una miniatura que representa ese momento, y luego 1204, ¿qué sucedió? Una cruzada. Las cruzadas, cuando iban los cristianos a liberar Tierra Santa de los musulmanes. Solo que estos cruzados se equivocaron, bueno, no se equivocaron en realidad. En lugar de liberar Tierra Santa, asaltaron y saquearon Constantinopla. Las razones históricas son un poco complicadas, pero fue lo que pasó. Y cuando conquistaron Constantinopla, saquearon y robaron todo lo que pudieron. Y entre esto que robaron muchas reliquias que se conservaban allí, y entre estas reliquias también la Sábana Santa. Pero como era un robo, pues la llevaron a Occidente de modo escondido, porque en la Iglesia obviamente no aprobaba estas cosas. Aquí tenemos un indicio de alguien que pudo contemplar la Sábana Santa e hizo estas ilustraciones. Aquí vemos dos escenas, los discípulos que están ungiendo el cuerpo de Jesús, y vean la posición del cuerpo, cómo están los brazos uno sobre el otro, igual que se ve aquí en la Sábana Santa. Por lo cual podemos decir, el que hizo esta miniatura tuvo la oportunidad de ver la Sábana Santa. Y aquí vemos el ángel que anuncia a las mujeres, las santas mujeres, que Jesús no está allí, que ha resucitado. Y si se fijan, ahí están los lienzos. Ahí están representados un poco esquemáticamente la Sábana Santa con el tejido a espina de pez. Ahí vemos el detalle, ¿no? Y el sudario, ahí está el sudario. Entonces son indicios de la historia de la Sábana Santa. Llegamos ya, los cruzados, muchos eran originarios de Francia, caballeros franceses, vuelven a su lugar de origen y vuelven probablemente llevando la Sábana Santa. Entonces en el norte de Francia, en Lirey,
pues después de un tiempo, estamos hablando desde 1204 hasta 1350, casi 150 años, la tuvieron escondida hasta que por fin se animaron a ponerla en una capilla que hicieron para esta ocasión, de modo que pudieran venir los peregrinos a venerar la sábana santa. Imagínense la noticia, ¿no? Pues tenemos aquí la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Pues empezaron a llegar peregrinos de todas partes, ¿no? Se pueden imaginar. Y bueno, pues como sucede en todas partes, se querían llevar un recuerdo. Entonces hicieron un medallón donde se ve la figura frontal y dorsal. Se ven unos brazos que serían los que sostienen la sábana santa, y estos dos escudos que son de dos familias descendientes de cruzados que en este año más o menos se unieron en matrimonio. Por eso podemos fecharla con mucha precisión. Esta es una especie de piedra que usaban como cuño para hacer esos medallones. Un cuadro que se hizo antes de que se formaran estas quemaduras. Uno pregunta, ¿qué son esta especie de triángulos y esta línea negra que atraviesa por arriba y por abajo la sábana santa? Pues son quemaduras. ¿Por qué? Porque la sábana santa, cuando estaba no en Lirey, sino después en Chamberí, sufrió un incendio. Ahora lo veremos. Pero antes del incendio ya alguien hizo como una copia, obviamente muchos querían tener una copia de la sábana santa. Y entonces pedían a un artista que tratara de representarla del modo más fiel posible. Y bueno, hacía lo posible, más o menos, se parece, pero no le llega, ¿verdad?, a la sábana santa. Pero por lo menos aquí lo vemos sin todas esas quemaduras que vemos marcadas, incluso con el negativo mucho más nítidamente. Llegamos a Chamberí, sur de Francia, que era la capital de la Casa Saboya, porque los que habían heredado la sábana santa la cedieron a la Casa Saboya, que es una casa, digamos, que tiene mucha tradición en Europa, y tenían su capital en Chamberí, que está en el sur de Francia. Y ahí construyeron lo que se llamaba la Sainte-Chapelle, la capilla santa. Siempre que hay una Sainte-Chapelle, como la de París, es porque se conserva una reliquia importante de la cristiandad. La Sainte-Chapelle de París conserva la corona de espinas que trajo el rey San Luis de Francia en una cruzada. La Sainte-Chapelle de Chamberí conservó por bastantes años la sábana santa. Pero mientras estaba allí hubo un incendio tremendo. Afortunadamente sí lograron salvar la sábana santa, pero estaba doblada en una urna, posiblemente de plata, y con el calor parte se fundió y atravesó una de las esquinas. Y por eso vemos estas quemaduras que se distribuyen de modo simétrico y regular, ¿no?, por el modo como estaba doblado y por el fuego que provocó todos estos daños, ¿no? Ahí se ven claramente. Bueno, ahí en Chamberí había un convento de monjas clarisas, ¿sí? Y esas monjas clarisas tuvieron el encargo de reparar los daños de ese incendio y pusieron una especie de remiendos, de parches, para cubrir esas quemaduras. Solo que en el año 2002 vieron que era mejor retirar esos parches, porque se estaba acumulando polvo y podía dañar la sábana santa. Entonces esos parches ya no se encuentran. Aquí lo vemos sin parches. En cambio, no, aquí también, esta imagen está ya sin parches. Hay algunas que son anteriores y se ven todavía los parches. Bien. Y los cuadros que hicieron después del incendio, pues ya reflejan estas copias, las quemaduras y los parches que se pusieron desde este año 1532. Llegamos finalmente a Turín. Bien, sí, un pequeño aviso por si alguien quiere aprovechar. El padre Fernando está confesando, así que los que quieran aprovechen para confesarse. Bien, entonces llegamos, decía, a Turín. ¿Y cómo es que llegó a Turín? Porque
Turín era parte también del reino de Saboya y de hecho se había convertido en una ciudad más importante. Al final se transfirió la capital a Turín. Pero la ocasión fue que San Carlos Borromeo, que era el arzobispo de Milán, hizo voto de ir a venerar la Sábana Santa si se libraba la ciudad de Milán de una peste que había en aquel periodo. San Carlos Borromeo era muy devoto de la Sábana Santa. Y entonces, pero al mismo tiempo pues no tenía muy buena salud. Entonces los reyes Saboya, para no hacerle atravesar los Alpes, dijeron, bueno, pues nosotros vamos a traer la Sábana Santa a Turín. Y así fue como llegó a Turín y ahí se quedó. Esta es la catedral de Turín. Ahí se ve una cúpula muy grande, luego la veremos en detalle, muy bonita, que fue hecha por un arquitecto que era un sacerdote arquitecto, que era un genio, que se llamaba Guarino Guarini, y era de los teatinos, que es una orden religiosa más o menos contemporánea a los jesuitas, teatino. Aquí vemos ilustrado San Carlos Borromeo, precisamente ante la Sábana Santa en oración. Y actualmente en la nave central de la Basílica de la Catedral que está dedicada a San Juan Bautista en Turín, la capilla lateral, ahí se conserva en esta urna la Sábana Santa actualmente. Aquí vemos la Catedral de Turín, desde fuera vemos esa cúpula magnífica. Debajo de la cúpula se encuentra este altar. Este es el altar y aquí está como una rejilla y dentro estaba la urna donde se conservaba doblada la Sábana Santa. Ahora no se encuentra así por dos motivos. Primero, porque se vio que no convenía andarla doblando, desdoblando, porque se iba deteriorando, ¿no? Entonces ya no la doblan. Segundo, porque en el año 1993-94 vieron que la capilla tenía algunos problemas y había que repararla. Entonces retiraron la Sábana Santa, afortunadamente, y luego pusieron andamios y todas las cosas para reparar la capilla, y en eso, en el año 1997, hubo un incendio, otro incendio, ¿no? Que estuvo a punto de también poner en peligro la Sábana Santa. Afortunadamente no estaba ya dentro de la capilla y se salvó, pero fue un buen susto, porque estaba del otro lado, ¿no? Los bomberos tuvieron que llegar con unas mazas y tuvieron que romper, habían puesto vidrios antibalas para defenderla, para protegerla, y tuvieron que romperlos con mazas para poderla sacar fuera. Imagínense, ¿no? Y se salvó, como digo, afortunadamente. Entonces ya no se encuentra y ya no volvió allá. Después del incendio repararon la capilla, de hecho actualmente se encuentra así, y les muestro la cúpula. Es un lugar muy bonito, la parte de abajo es como un poco oscura, representa la muerte, mientras que la parte de arriba es muy iluminada, además de un modo hermosísimo, con este juego de arcos donde entra la luz, y arriba se ve una paloma que representa al Espíritu Santo, y ahí representa la luz de la vida, la resurrección. Entonces realmente es muy, muy bien lograda la capilla de la Sábana Santa. Vemos las últimas ostensiones. La ostensión es cuando se muestra y cuando se ofrece la Sábana Santa a la veneración de los fieles. Normalmente eso no es posible, son ocasiones muy especiales. Y lo hacen en cierto modo para protegerla, porque pues es un objeto muy antiguo, entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo, pero también como para darle más realce, ¿no? Bueno, hubo una ostensión en el año 1898, de hecho quizá la próxima vez lo añado, y fue importante porque en esa ocasión, por primera vez, sacaron fotografías de la Sábana Santa y descubrieron, precisamente esto que les decía antes, que la Sábana Santa se comporta como un negativo. Antes, los que somos de más edad, nos acordamos, primero nos tocaron las fotografías en blanco y negro, ahora ya están a color, pero además nos tocaba hacer los negativos, ¿no? Había que hacer el negativo y del negativo se sacaba el positivo. Pues gracias a esto, cuando hicieron el negativo de la Sábana Santa, ¡oh sorpresa!, que aparece una imagen como esta.
sea, la sábana santa se comporta como si fuera un negativo fotográfico. De modo que cuando hacen el negativo, sale un positivo. Algo único, no existe nada igual. Único, extraordinario. Bien, en el año 1931 hubo otra ostensión, vemos con qué solemnidad se celebra la Eucaristía ante la Sábana Santa, con mucha participación de fieles, hubo miles y miles de peregrinos, y en esa ocasión también hicieron fotografías con mayor calidad que las de 1898. Llegamos al 1998, como les decía, cuando fue el Papa San Juan Pablo II, ahí lo vemos, en oración y cuando dio el discurso, en esa ocasión. El Papa Benedicto XVI también fue, él fue en el año 2010, lo vemos igual, postrado en oración, venerando la Sábana Santa. Él era también muy devoto de la Sábana Santa y después dio un discurso muy bonito, donde él mismo expresaba la emoción que sentía de poder estar ante esa reliquia tan importante que es la Sábana Santa. Y habla de la Sábana Santa como el icono o ícono del Sábado Santo. ¿Por qué? Porque nos habla sobre todo de ese momento, el momento del paso de la muerte a la vida. El Sábado Santo es un día de silencio, de recogimiento, que vamos a celebrar en unos días. Y es el misterio del silencio de Dios, ¿no? El Papa Benedicto XVI hizo una meditación hermosísima sobre esto, ¿no? Parece que Dios está en silencio ante el dolor, el sufrimiento, pero es un silencio que está lleno de una esperanza, la esperanza de la resurrección, la espera de la Pascua. El Papa, bueno, yo tuve la oportunidad en una ostensión privada, estamos en el 2012, de ver muy de cerca la Sábana Santa. Esta es la Sábana Santa, aquí está el que les habla, o sea, la tenía aquí delante, imagínense, ¿no? O sea, más cerca casi no se podía. Y fue una experiencia muy hermosa, un don, un regalo de Dios que yo agradezco siempre. Una gracia, una verdadera gracia. El Papa Francisco, en el año 2013, hubo una ostensión que fue transmitida por la televisión y el Papa Francisco dirigió un mensaje que fue transmitido por la televisión vaticana, ahí lo vemos. Un mensaje muy bonito que habla del mensaje de la Sábana Santa. ¿Qué nos dice? Y tuvo una intuición muy hermosa. Dice, ese rostro, el rostro que se ve en la Sábana Santa, véanlo acá, dice, es un rostro que tiene los ojos cerrados, es el rostro de un difunto y sin embargo parece que nos está mirando y parece que incluso nos está hablando. ¿Y qué nos dice? Nos dice que no tengamos miedo, que no perdamos la esperanza, porque la luz del resucitado siempre gana, siempre vence, ¿no? Mensaje de esperanza. Pero él mismo, 2 años después, 2015, fue en persona a Turín, también a venerar la Sábana Santa. Y lo vemos en oración ante la Sábana Santa y al final tuvo este gesto, se acercó a el borde de la estructura que cubría la Sábana Santa y la tocó como un signo de veneración, de devoción. En el año 2022 hubo una ostensión privada, no fue abierta a todo el mundo, dedicada a los jóvenes de Taizé, que tenían su encuentro en Turín en ese año. Lo tuvieron que aplazar por el tema del COVID. Estaba previsto justo en el año del COVID, tuvieron que posponerla y el 2022 ahí se tuvo. En esa ocasión también pude ir a Turín y ahí me colé con los jóvenes y pude verla de nuevo de cerca. Y hay una capilla que está cerca de la catedral, que es la capilla de la Cofradía de la Sábana Santa. Existe una Cofradía de la Sábana Santa. Y ahí tiene la capilla con una copia, igual que la que tenemos acá, ahí expuesta. Y ahí tuvimos la ocasión de celebrar la misa.
La sábana santa, decíamos, es un espejo del Evangelio. Lo vamos a ver un poco rápidamente. Jesús que anuncia su pasión y lo que iba a padecer, cómo lo iban a flagelar. Aquí vemos las heridas provocadas por los flagelos y aquí vemos una reproducción de cómo podrían ser los flagelos romanos, incluso un estudio de todas las heridas y los golpes, de qué lado, dos flageladores, uno a cada lado, lo estuvo flagelando, cómo posiblemente lo sujetaron a esta columna que se conserva en Roma como la columna de la flagelación, con el cuerpo doblado. Imagínense pues el sufrimiento provocado por los flagelos. Aquí vemos sobre todo la parte de la espalda, que es la que es más notable, y se ven todas las heridas provocadas por esa flagelación. El Evangelio es sumamente sobrio. Dice simplemente: Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarlo. Y no dice más. Y nosotros en la sábana santa vemos lo que eso significó, ¿no? Lo tremendo que fue esa flagelación romana. Ahí vemos la imagen dorsal, la misma que vemos acá, que es donde más claramente se ve cómo fue flagelado desde los hombros hasta los pies. No se ahorró ningún lugar. Entonces imagínense, habrá quedado literalmente deshecho. Un estudioso de la sábana santa reprodujo la parte dorsal del cuerpo y vean todas las heridas provocadas por la flagelación y la posición que decíamos antes. Y aquí podemos recordar lo que dice el Salmo, que profetiza. Hay varios salmos que son profecías de la pasión de Jesús. Y este salmo dice: tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Y así se ve literalmente en la sábana santa. La coronación de espinas nos lo cuentan los 4 evangelios para burlarse, como lo presenta como el rey de los judíos. Los soldados romanos se burlan, le ponen la clámide púrpura y le ponen esa corona de espinas. Pero si nosotros observamos las heridas que se ven en la sábana santa, vemos que no era una corona como normalmente la representamos, como una especie de círculo, sino era como un casco. Por lo tanto, con muchas más espinas que provocaron muchas más heridas. No solo, aquí vemos lo que nos cuenta San Juan, pero los otros evangelios dicen no les bastó con colocar la corona, sino que le daban golpes con una caña sobre la cabeza para que esas espinas todavía se le penetraran más en la cabeza, con todo el dolor que eso le supuso. Y si ustedes ven el detalle, en la frente hay una mancha de sangre especial que tiene como una forma de una E. Y esa forma nos habla precisamente del dolor. Cuando uno tiene un dolor muy intenso, ¿qué hace? Dobla la frente. Y la sangre pues sigue la forma de la frente y por lo tanto hace esta especie de vueltas. Entonces nos habla de ese dolor que Jesús sufrió en ese momento con la corona de espinas. Y así lo dicen los otros evangelios, lo mismo, ¿no? Se burlan, después de escupirle, cogieron la caña, que le pusieron como si fuera un cetro, y le golpeaban en la cabeza. Aquí hay algunos estudios. Les decía que la corona de espinas se conserva en la Sainte-Chapelle de París, pero también pues ha sido distribuida, obviamente, pues ahí han ido repartiendo espinas en muchos lugares de Europa y del mundo. Y hay estudios que más o menos han estudiado esas diversas espinas y corresponden a 2 plantas, 2 arbustos espinosos de la zona de Jerusalén. Incluso en la sábana santa se ve la impronta de alguna de estas espinas, esta que se llama el Rhamnus lysioides, que son espinas bastante largas, y las otras que se llaman Sisyphus spina Christi, que son más cortas pero muy puntiagudas, y posiblemente usaron las 2. Aquí vemos un relicario que se encuentra en la basílica en Roma, que se llama Santa Cruz, también como la parroquia, Santa Cruz en Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa basílica, que es del tiempo del emperador Constantino, cuando
La mamá de Constantino, no sé si conocen la historia, Constantino estaba luchando para quedarse con el imperio en Roma y tenía un rival que se llamaba Magencio. Iban a tener una batalla que iba a ser decisiva, ahí en Roma, en el puente Milvio se llama. Y Constantino en sueños tuvo una visión y vio una cruz y escuchó esas palabras: con este signo vencerás. Y entonces Constantino pidió que todas sus tropas tuvieran como estandarte una cruz. Y venció la batalla, ¿no? Y fue como un signo. Y la mamá de Constantino no era todavía cristiano, pero su mamá sí, Santa Elena. Y Santa Elena, como para agradecer al Señor, pues hizo voto de ir a Tierra Santa y buscar la Santa Cruz, la Vera Cruz. Y la encontró. Ahí preguntó a los cristianos pues, que estaban en el lugar, según la tradición, dónde estaría el Monte Calvario. Excavaron, encontraron varios barras de madera, y una de ellas pues estuvieron haciendo pruebas y pues pusieron un enfermo y el enfermo se curó. Entonces era el signo de que esa era la Santa Cruz. Y Santa Elena la trajo a Roma. Y entonces llevándola a Roma, aunque seguramente los cristianos de Jerusalén dijeron, bueno, déjanos por lo menos un pedacito, entonces algo se quedó en Jerusalén. Pero la parte más importante la llevó a Roma, y en Roma el emperador Constantino ya por fin dejó de perseguir a los cristianos e incluso les dio la posibilidad de comenzar a construir iglesias. Él mismo pues dedicó terrenos que eran imperiales para construir la primera basílica, que es la Basílica de San Juan de Letrán. Y cerca de esa basílica hay la basílica que se llama de Santa Cruz en Jerusalén. Y en esa basílica, pues Santa Elena llevó la Santa Cruz y ahí se conserva un pedacito, porque de nuevo ahí la fueron haciendo pedazos para poderla distribuir también en todo el mundo. Y no solo trajo la cruz, también trajo tierra de Jerusalén. Y entonces esa tierra la pusieron ahí en el suelo y era como una especie de pedazo de Jerusalén en Roma. Por eso se llama Santa Cruz en Jerusalén, pero está en Roma, ¿no? Y por eso se llama así. Bueno, pues en esa basílica se conserva un pedazo de la Santa Cruz, se conservan estas dos espinas, se conserva uno de los clavos y se conserva también algunos pedazos de tierra de diversas partes de Tierra Santa. Y también el dedo de Santo Tomás Apóstol. Luego veremos por qué. Bien, aquí otras reliquias de las espinas en diversos lugares en Italia. Y en Francia lo único que se conserva era esta especie de círculo que ya no tiene espinas, porque las espinas se han repartido por todas partes, y es lo único que queda en la Sainte-Chapelle de París. Aquí vemos otro detalle que observamos en la Sábana Santa. En la parte de las espaldas hay como una zona que está más lastimada. Y esa zona posiblemente se lastimó porque ya tenía las heridas de la flagelación y además le pusieron encima la cruz. Y posiblemente, hay diversas hipótesis, lo más probable es que Jesús no llevara toda la cruz como normalmente se representa, sino solo lo que se llamaba el patibulum, la parte transversal. Porque normalmente la otra parte, que se llamaba el stipes, ya se encontraba fijada en el lugar donde crucificaban a los condenados, ¿no? Entonces probablemente llevó la cruz a cuesta, literalmente, o sea, sobre sus hombros. Imagínense unos 30, 40 kilos sobre unas espaldas ya lastimadas con la flagelación, el daño que le provocó. Aquí vemos una ilustración de cómo pues les ponían pues el vestido, luego le hacen cargar la cruz a cuestas y atan a los condenados para que no se escapen uno tras otro. Lo crucificaron, dice el Evangelio, simplemente, no dice más, y ahí vemos las heridas provocadas por los clavos. Y aquí vemos otro aspecto, otro detalle. Hemos traído, además de el flagelo,
como podían ser los clavos que usaron los romanos para crucificar a Jesús. Imagínense, más o menos casi 20 centímetros de longitud para sostener el peso del cuerpo. Y aquí hay un detalle importante que nos muestra la sábana santa y que en cierto modo para mí es una prueba de su autenticidad. Normalmente, ¿cómo se representa el clavo en las manos de Jesús? En la palma, ¿no? Sin embargo, en la sábana santa claramente no está en la palma, está en la muñeca. ¿Por qué? Porque en realidad en la palma no hubiera podido soportar el peso del cuerpo, se hubiera desgarrado. Por lo tanto, el hecho de que se encuentre la muñeca es signo de que ahí fue efectivamente y que por lo tanto no fue un falsario medieval el que hizo esta imagen imposible de hacer, sino que efectivamente correspondía a un crucificado. Y lo mismo en cuanto a los pies, como veremos. Aquí vemos la reproducción de los clavos, las manchas de sangre provocadas por los clavos en las manos y en los pies. Y parece, según lo que vemos en la sábana santa, que estaba un pie encima del otro. Un solo clavo que clava los dos pies directamente sobre la cruz, sin un posapiés, lo más probable. Estudios del lugar donde fueron fijados los clavos es una zona que se conoce como el espacio de Destot, ¿sí?, que es sumamente dolorosa. Aquí está Etienne Destot, que es el que había identificado ese espacio. Y en los pies, ahí se ve el detalle del pie, incluso casi la zona del agujero donde atravesó el clavo el pie. Y una moneda bizantina donde se ve un pie más corto que el otro, porque así se observaba en la sábana santa, porque estaba uno sobre el otro. Aquí vemos el detalle, incluso el agujero que dejó el clavo cuando fue extraído. Las manchas de sangre, sobre todo en los brazos, nos explican un detalle que normalmente uno no consideraría. Los romanos eran bastante crueles y el peor suplicio que daban, que incluso estaba reservado a los que no eran romanos, un ciudadano romano no podía ser crucificado, porque era una pena demasiado tremenda. Y lo que hacían, los crucificaban de modo que estuvieran ahí mucho tiempo, incluso varios días, imagínense. Y para eso lo que hacían era no tenerlos, como se suele representar, todos tensos, porque morirían en breve por asfixia, sino que los daban como una especie de espacio para poder moverse, poder respirar, pero con todo el dolor que eso suponía. Entonces imagínense apoyarse sobre los clavos en las muñecas o los clavos en los pies para incorporarse, para doblarse un poco. Imagínense el dolor que eso suponía. Pues así estuvo Jesús 3 horas. Iba cambiando de posición, a veces plegaba el brazo, y eso explica que la sangre, cuando tenía el brazo plegado, inclinándose a un lado, siguiera un recorrido a lo largo del brazo, que son estas manchas que se ven acá. Aquí se ven los brazos y se ven las manchas de sangre que recorren todo el brazo, porque lo tenía doblado. La sangre caía por gravedad en vertical. Mientras que cuando tenía el brazo extendido, la sangre caía solo en la parte de la muñeca, un recorrido más corto. Y esos dos recorridos son los que se observan en la sábana santa. El recorrido corto, el recorrido largo. Y nos habla de esas diversas posiciones. Ahí vemos un crucifijo que ha hecho un estudioso de la sábana santa, que se llama crucifijo sindónico. Síndone, hemos dicho, se refiere a la sábana, síndon, la palabra griega. Un crucifijo inspirado en la sábana santa. Y existen varias copias, varios ejemplares, donde se ve precisamente esa posición con el brazo doblado y el brazo extendido. Y podemos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué Jesús sufrió todo esto? Y tenemos la explicación, como tendremos ocasión de celebrarlo litúrgicamente, con las lecturas del siervo de Yahvé que se encuentran en el profeta o las profecías de Isaías. Vamos a leer este texto. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Él tomó sobre sí todos nuestros sufrimientos, todos nuestros dolores, y por esas llagas nosotros somos curados. Ese es el sentido, y eso es lo que nos dice la sábana santa. Jesús muere, y muere antes que los dos ladrones, porque Jesús había sufrido mucho más que ellos. A ellos no lo flagelaron como a Jesús. Recuerden que Pilato flageló a Jesús para tratar de salvarle, para que no lo llevaran hasta la condena de la cruz, pero no le salió. Los judíos insistieron en que fuera crucificado. Por lo tanto, estaba mucho más malherido, había perdido mucha sangre, pero incluso tendríamos que ir más atrás de ese momento del Getsemaní. Nos cuenta, sobre todo San Lucas, ese momento de agonía. Triste está mi alma hasta la muerte, les dijo Jesús a los discípulos. Un momento de un sufrimiento tan intenso que se puso a sudar sangre. Pues eso, algunos estudiosos, algunos médicos dicen que un trauma como este provoca un inicio de infarto. El corazón sufre tanto que casi se rompe. Y eso aceleró la muerte de Jesús. Por lo que nos cuentan los evangelios, podemos decir con bastante seguridad que Jesús no murió por asfixia. Por dos motivos sobre todo. Primero, porque Jesús nos dio las 7 palabras. Y aquí un detalle. Imagínense el esfuerzo que tenía que hacer Jesús para hablar. Le faltaba el aire en esa posición. Pues para hablar tenía que hacer un gran esfuerzo. Por eso las palabras son tan breves. Y pues eso nos ayuda a valorar lo que Cristo nos dijo con todo ese esfuerzo. Las 7 palabras. Pero además Jesús nunca perdió la conciencia. Cuando uno muere por asfixia, primero pierde la conciencia y muere asfixiado. Así no fue con Jesús. Nos dice el Evangelio que antes de morir dijo esas palabras: todo está cumplido, y dio un fuerte grito, lo dice el Evangelio. Dio un fuerte grito. Y ese fue quizá el momento en que sufrió un infarto. Ya el corazón se le rompe y muere. Y de hecho, cuando van los discípulos, José de Arimatea, nos dice el Evangelio, que antes de eso, sí, le dicen a Pilato que le piden el cuerpo de Jesús, ¿no? Y Pilato se sorprende de que ya hubiera muerto, porque como les dije, podían durar hasta varios días. Y entonces pide al centurión que vea si efectivamente ya murió, y entonces, más aún, como iba a ser fiesta, le pidieron los judíos a Pilato que ya quitaran los cuerpos. Y entonces, ¿qué hacían para acelerar la muerte de los que estaban en la cruz? Le rompían las rodillas, ¿no? De esa manera ya no se podían seguir apoyando, entonces ya quedaban suspendidos y ahí sí morían en pocos minutos por asfixia. Y así lo hicieron con los 2 ladrones. Lo dice el Evangelio, le rompieron las rodillas para que murieran, pero cuando llegaron con Jesús vieron que ya había muerto. Entonces, en lugar de romperle las rodillas, un soldado le atravesó el costado con una lanza y al instante salió
sangre y agua. Lo cuenta San Juan, que fue testigo de todo esto. Y San Juan lo subraya. Dice, el que lo vio, San Juan, lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad. O sea, para él fue algo muy importante, muy significativo. Para que también vosotros creáis. Es un signo para nuestra fe. ¿Por qué? Él lo explica. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Todo lo que habían anunciado los profetas se cumple allí, en ese momento, ¿no? Y hay dos textos que se cumplen en este hecho. Uno, no se le quebrará hueso alguno. A Jesús no le rompen las rodillas. ¿Y dónde se encuentra este texto? No le quebrarán ningún hueso. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es el texto del Antiguo Testamento donde se encuentra esta frase? En el libro del Éxodo, cuando Dios da las instrucciones por medio de Moisés al pueblo para liberarlo de la esclavitud de Egipto. Escojan un cordero de 1 año sin defecto, no le rompan ni un hueso. Ahí está la frase. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual es figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la segunda profecía, mirarán al que traspasaron. Fue traspasado en su costado. Hay este cuadro muy hermoso de Giotto, donde se ve casi como un chorro que brota de esa herida del costado. Hay los estudios que han hecho por donde fue la lanza, le atraviesa el pulmón derecho y llega hasta el corazón. Y de esa herida brota esta gran mancha de sangre. Les decía, según los médicos, murió Jesús por un infarto. El infarto pues es la ruptura del corazón. Y rompiéndose, pues la sangre sale de esa herida y llena toda la zona de la pleura que cubre el corazón. Esa sangre ya no circula. Al no circular se separa la parte corpuscular, los glóbulos rojos, de la parte del suero. Los que son médicos lo saben muy bien, ¿no? Y entonces se deposita la parte corpuscular abajo y la parte del suero, que es más ligera, se queda arriba. De modo que cuando llega la lanza, como dice San Juan, salió sangre y agua, en ese orden. En ese orden. Aquí vemos esa mancha de sangre, la más grande que decía, y con rayos ultravioletas se ve una especie de halo de suero. Y en la parte de la lumbar se ve esta mancha de sangre que probablemente siguió manando de la herida del costado cuando lo bajan de la cruz y dejó esa impronta. Y ahí también se ve esa separación de sangre y agua. Diversos estudiosos han tenido permiso de tomar alguna muestra de las fibras donde hay manchas de sangre, la han analizado y han demostrado que es efectivamente sangre humana del tipo AB, concretamente. Aquí vemos la sepultura, como hemos dicho, el cuerpo de Jesús se pone sobre la sábana y luego la sábana pasa por encima. Ahí vemos una imagen de un sepulcro. Y lo que nos cuenta San Juan, bueno, San Marcos también. San Marcos, que habla de José de Arimatea, es interesante, los 4 evangelios nos hablan de este personaje que tuvo el valor de ir ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y compra, dice, una sábana, ¿sí? Y en uno de los evangelios dice en San Mateo, una sábana pura, una sábana limpia, catará, pues en griego. Tiene un sentido también ritual, ¿no? La sábana santa. Y lo cubre con esa sábana y lo depone en su sepulcro excavado en la roca.
la mañana del domingo de Pascua, la noticia que traen las santas mujeres: el sepulcro está vacío. Los dos discípulos, Pedro y Juan, más joven, Juan que llega primero, pero le cede el lugar a Pedro. Pedro ve esos lienzos. San Juan usa el término en plural, otonia, de ahí viene el nombre de nuestro grupo, otonia. Los lienzos que habían cubierto el cuerpo de Jesús están ahí extendidos, como habían quedado la tarde del Viernes Santo, pero el cuerpo ya no estaba. El cuerpo como que se hubiera desvanecido. Y entonces para ellos fue la señal de que había ocurrido algo extraordinario, que Jesús había resucitado. De hecho, Juan cuenta esos detalles y dice que vio la sábana que yacía y el sudario que había cubierto la cabeza no estaba extendido como los lienzos, sino que estaba envuelto aparte. Entonces fue una señal. Ahí vemos como más o menos lo podrían haber visto. Ahí están los lienzos, tiene la misma forma del cuerpo, pero el cuerpo ya no está. Ahí estaba la cabeza y aquí estaba el sudario, que ya no estaba cubriendo la cabeza, estaba aparte, porque ya había cumplido su función y por lo tanto ya no era necesario que siguiera cubriendo la cabeza. Y lo interesante es que Juan, al ver este signo, nos dice, vio y creyó. O sea, fue el signo para que él entendiera que Jesús había resucitado. Porque, el mismo Juan lo explica, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Entonces ahí ya entendió que pues había sucedido algo extraordinario, que Jesús había resucitado. Aquí tenemos una imagen del Santo Sudario, que como les he dicho se encuentra en Oviedo, en el norte de España. De hecho, hace un par de años tuve ocasión de ir en peregrinación a Oviedo y pude ver el Santo Sudario. El sudario es más pequeño, mucho más pequeño que la sábana santa, y en el sudario no hay imagen. Simplemente hay manchas de sangre que se encuentran como simétricamente dispuestas por el modo como se plegó. Y han hecho estudios donde se ve que coincide las manchas de sangre del sudario con el rostro de la sábana santa. O sea, son dos lienzos que han cubierto en diversos momentos el mismo rostro. Y eso también es un elemento interesante. Aquí vemos hay tres lugares, tres momentos del año en los cuales se puede ver el sudario de Oviedo, que son en la Semana Santa, el Viernes Santo, en la fiesta de la Santa Cruz, que aquí en México se ha mantenido la fecha del 3 de mayo, ¿no? Pero en muchos otros lugares la han transferido al 14 de septiembre. Y el 15 es la Virgen Dolorosa, la Virgen de los Dolores. Y es interesante esa fecha porque el 3 de mayo es la Santa Cruz y el 4 de mayo es la fiesta en Turín de la Sábana Santa. Entonces ahí están las dos reliquias unidas, juntas, ¿no? Bueno, pues el Santo Sudario se muestra el Viernes Santo, la fiesta de la Santa Cruz, pero allá, 14 de septiembre, y en la octava de esa fiesta, que es el 21 de septiembre, que coincide con la fiesta de San Mateo. Bueno, aquí hablamos de pues Jesús, que se aparece a los dos discípulos de Emaús y que les echa en cara pues que no habían entendido las Escrituras. Gracias. Y cuando Jesús se presenta, después de que ha enviado esos signos como preparando el momento del encuentro, antes de aparecerse resucitado, pues les da como pistas, ¿no? Y esas pistas son precisamente la Sábana Santa, el sudario de Oviedo.
Y luego se aparece, ese mismo día por la tarde, se aparece, estaban los discípulos en el cenáculo con las puertas cerradas por temor a los judíos. Se presenta en medio de ellos, estando las puertas cerradas, les da el saludo de la paz. Paz a ustedes. ¿Y qué hace para que lo reconozcan? Les muestra las manos, los pies, el costado. Les muestra sus sagradas llagas. El mismo que había sido crucificado, que había sido sepultado, ahora ha resucitado. Y para demostrar que es él mismo, con su mismo cuerpo, ahí les muestra las llagas. Ahí lo vemos en este icono muy hermoso que les muestra las sagradas llagas, que son las llagas que vemos en la sábana santa. Y está la escena muy hermosa del apóstol Tomás. Tomás, que no estaba en el cenáculo la tarde del domingo de Pascua. Y así cuando vuelve y le dicen los discípulos que Jesús se había aparecido, no los cree. Le parece algo tan increíble que dice, no es posible, ¿no? Incluso tiene la audacia de casi desafiar al Señor. Dice, si yo no meto mis dedos en sus llagas, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Es bastante atrevido el buen Tomás, ¿no? Pero lo más increíble es que Jesús acepta el reto, ¿sí? Y al domingo siguiente le hizo esperar un rato, ¿no? No se aparece enseguida. Al domingo siguiente se vuelve a aparecer, siempre en el cenáculo. De nuevo lo saluda con la paz. Y yo me imagino la escena, ¿no? Le dice, a ver, Tomás, ven para acá, ¿no? Y el pobre Tomás, yo creo que estaba ahí temblando, diciendo, tierra, trágame, ¿no? Y entonces Jesús le dice, a ver, mete tus dedos en mis llagas, mete tu mano en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Y este cuadro, muy hermoso, de Caravaggio, nos presenta el momento en que Tomás mete la mano en el costado. Yo creo que Tomás no tuvo necesidad de hacerlo, ¿no? Pero fíjense, hay un detalle muy bonito que este artista, Caravaggio, que era un genio, nos pone en su cuadro. Esta es la mano de Tomás, ¿no? Que está metiendo el dedo en la llaga. Pero aquí hay otra mano. ¿De quién es esta mano? De Jesús. Casi Jesús le está obligando a meter la mano, ¿no? Como para decir, bueno, ¿quieres meter tu mano? Pues aquí está, ¿no? Y casi se le obliga a meterla, ¿no? Hermoso, ¿no? Qué detalle de Jesús, ¿no? Y esto, pues, es una invitación también a nosotros. El Señor también nos ofrece signos, porque pues nos conoce y sabe que a veces necesitamos signos para creer. Tenemos que estar atentos para descubrir esos signos y que esos signos confirmen nuestra fe. Siempre hace falta el paso de la fe. El signo me ayuda, pero la fe es dar un paso más. Y vean las palabras, la confesión que hace Tomás, tan hermosa, que muchos pues repiten en el momento de la consagración. Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Una profesión de fe hermosísima, ¿no? Gracias a esa prueba, ¿no? Ahí vemos un montaje del cuadro de Caravaggio y con la sábana santa, la herida al costado, ¿no? Y aquí recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II fue a Turín, precisamente en ese domingo de la octava de Pascua, cuando el Evangelio era ese, de Tomás, él glosa el Evangelio, dice, Cristo dice, mira, comprueba y no seas incrédulo, ¿no? O sea, casi el Señor nos ofrece las pruebas, comprueba, ¿no? Ahí tenemos la sábana santa que se pone a disposición de nosotros para comprobar de alguna manera lo que nos cuentan los evangelios. Bien, yo creo que ya se nos ha agotado el tiempo, ¿no? Ya es un poco tarde, porque habría toda una segunda parte, pero ya creo que mejor la dejamos. Simplemente les digo al inicio, que en cierto modo ya había adelantado, y es cómo la sábana santa empezó a interesar
a los científicos. Y fue gracias precisamente a una fotografía. Les decía que en el año 1898 hubo una ostensión, se mostró la sábana santa a los fieles y por primera vez dieron permiso a una persona que era un abogado que se llamaba Secondo Pia, que se dedicaba como afición a la fotografía, pero lo hacía bastante bien, de hacer las primeras fotografías. Y fue allí cuando él descubrió que la sábana santa se comportaba como un negativo, de modo que cuando hizo el negativo le salió así, le salió como si fuera un positivo. Ese es el detalle del rostro de la fotografía de Secondo Pia, 1898. Años después, en aquella otra ostensión que les puse al inicio, 1931, Giuseppe Henriet, que era un fotógrafo profesional con una técnica mucho más refinada, donde acentuaba los contrastes, logró una imagen mucho más nítida. Vean ese rostro, realmente impresionante. Con qué realismo, con qué detalles se puede ver ese rostro. Incluso pues publicó un libro con esas fotografías. Y aquí yo terminaría diciéndoles lo siguiente. Ustedes imagínense que alguien le dice, pues yo tengo la fotografía de Jesús. Pues ustedes dirían, ¿cómo? Si la fotografía es algo tan reciente, hace poco más de siglo y medio que existe, ¿cómo alguien pudo sacar una fotografía de Jesús? ¿No? Bueno, pues resulta, y espero no ser irreverente, como dirían hoy los jóvenes, Jesús se sacó un selfie. La sábana santa es, podríamos decir, con todo respeto, el selfie que Jesús se hizo para que hoy, 2000 años después, pudiéramos ver su rostro. Muchas gracias. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Si pueden levantar la mano, si alguien quiere preguntar. Ok. Padre Rafael, ¿de Sí. qué material estaba hecha la sábana? Sí, está hecha de lino puro. Y tiene un sentido también a favor de su autenticidad. Los ornamentos y tejidos que eran usados para el culto, sea para los vestidos sacerdotales, sea para otros usos litúrgicos, estaban hechos de lino, y lino puro. Y de esto está hecho la sábana santa. Incluso algunos proponen la hipótesis, como José de Arimatea era miembro del Sanedrín, posiblemente tenía acceso al templo donde conservaban rollos de lino para los usos que tenían ahí. Y un lino pues muy valioso. Y de ahí habría tomado pues del rollo pues lo necesario para poder conseguir un lienzo de este tamaño y de esa manera cubrir el cuerpo de Jesús. Por eso, como les dije en la palabra en el Evangelio de San Mateo, dice, compró un lino puro. Tenía un sentido también litúrgico en esa expresión, ¿sí? Como si fuera una vestidura sacerdotal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Si le pueden llevar el micrófono. ¿Sí? No es pregunta, es un gran favor. Sí. Si podría poner la selfie otra vez para tomarle una fotografía. Muchas gracias. Bueno, va a ser un poco difícil porque tengo un montón. Bueno, aquí un poco en esa misma línea, cuando les pongo estas dos anécdotas, ¿no?, parecidas. En una clase de religión, la maestra estaba hablando de la sábana santa
Y uno de los niños levanta la mano e hizo este comentario: maestra, entonces también Jesús ha dado la cara, ha dado la cara. También él se ha puesto en una especie de Facebook para comunicarse con nosotros. Qué hermoso, maestra. Ciertamente este Jesús es muy fuerte. Se las ingenia de 1000 maneras para quedarse con nosotros. A veces son los niños los que nos dan la sorpresa y entienden mucho mejor las cosas que nosotros. Y otra anécdota parecida, luego volvemos a la imagen que me pidió, es de un peregrino que fue a Tierra Santa, y ahí tenemos un centro que es de la Santa Sede, pero que nos ha confiado, que se llama Notre Dame de Jerusalén. Y en ese centro tenemos una exposición de la Sábana Santa, que es muy visitada y muy apreciada por los peregrinos. Y un peregrino dijo lo siguiente: le he estado buscando por todas partes y por fin lo he encontrado. Lo encontró en la Sábana Santa. Entonces me parece un testimonio muy elocuente. Bien, mientras llegamos a la imagen, como ven, tenía muchas cosas, otros testimonios, pero ya no quiero abusar de su tiempo. Los estudios científicos, hay multitud de estudios científicos y podemos estar hablando por horas y horas, pero no quiero abusar de su paciencia. Está el tema del carbono 14, que es otro tema, pero lo dejamos para otra ocasión. ¿Alguna otra pregunta mientras llegamos a la imagen? A ver. ¿Qué tal, padre? Buenas noches. Una pregunta. No sé si desde la parte científica hay alguna explicación para poder, digamos que esclarecer cómo es que la imagen de Jesús se transmite a la sábana. No sé si fue a través de una radiación muy grande, calor. Digo, si a mí me preguntaran, yo diría que en el momento de que Jesús, muerto en esa lápida cubierto con la sábana y resucita, pues tuvo que haber un proceso de divinidad. Yo me imagino una luz, una radiación o algo tan fuerte que se transmitió a la sábana, pero no sé si hay una explicación científica o alguna teoría de cómo fue que se transmitió la imagen. Es muy buena pregunta, y lo interesante es esto, que hubo un equipo de científicos que se llama el STURP, que después de otro descubrimiento que se hizo sucesivamente, que es el de la así llamada tridimensionalidad de la imagen, trataron de estudiar, y les dieron permiso de estudiar la Sábana Santa. Tuvieron 120 horas a disposición con la tecnología más avanzada disponible, de modo no invasivo, es decir, que no dañaran el lienzo. Tomaron muestras, hicieron medidas, estudiaron por varios tiempos y publicaron los resultados en revistas especializadas. Y la pregunta principal que se habían hecho, ¿cómo se formó una imagen así?, no lograron dar una respuesta. Dijeron, ¿cómo no se formó? No es una pintura, no es una quemadura, no se ha formado por frotar el lienzo sobre un bajo relieve, como alguno recientemente ha dicho. Porque la imagen es una imagen sumamente superficial, apenas un milímetro o un milésimo de milímetro. No tiene nada añadido al lienzo. De hecho, hay una imagen que por ahí salió rápidamente. Hicieron el experimento de iluminar por detrás la Sábana Santa. Se veían las manchas de sangre porque es así, han impregnado el lienzo. Se veían obviamente las quemaduras, las manchas de agua que hay también, pero la imagen desaparecía completamente porque es tan superficial y no tiene nada añadido al lienzo que pues no tiene ningún efecto cuando se ilumina por detrás. Más aún, han descubierto
¿En qué consiste esa especie de oscurecimiento del lienzo? Es un proceso de deshidratación y de oxidación. Es como una especie de envejecimiento acelerado. Como dijo el que hizo la pregunta, que la verdad no sé dónde se encuentra, no sé si puede... Ah, perfecto, gracias. Pues primero no fue por contacto, porque si fuera por contacto, solo lo que estuviera en contacto con el lienzo quedaría de alguna manera impreso, y no es así. También las partes profundas de alguna manera aparecen. Y como les decía, la intensidad de la imagen es proporcional a la profundidad. De modo que con una cierta tecnología, traduciendo la intensidad en profundidad, resulta una imagen tridimensional. Entonces, si ya era extraordinario el que se comportara como un negativo fotográfico, lo es todavía más el que se pueda traducir en una imagen en 3 dimensiones. Obviamente el cuerpo de una persona muerta no emite ningún tipo de energía. Entonces esa imagen se formó por algún tipo de irradiación. No es por contacto, entonces tiene que ser una irradiación. Y una irradiación que se dice ortogonal, perpendicular, sea por arriba que por abajo, y no a los lados. A los lados no hay imagen. Entonces, ¿cómo se ha formado una imagen así? Pues lo único que se nos ocurre es que haya sido precisamente en el momento de la resurrección. Y tendríamos, yo pienso, algún indicio. ¿Por qué? Cuando nos habla el Evangelio de la transfiguración, ¿qué fue lo que sucedió? Que Jesús, su cuerpo se hizo resplandeciente, y ese resplandor incluso se transmitió a su vestido. Dice que sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes como el sol, ¿no? Como ningún batanero es capaz de blanquear, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que ese momento de la transfiguración, que fue una prefiguración de la Pascua, nos podría dar alguna pista de cómo se habría formado esa imagen. Entonces, seguramente fue una especie de energía que fue irradiada por ese cuerpo, posiblemente en el momento del paso de la muerte a la vida, a la resurrección. Entonces, yo creo que sería la hipótesis más razonable. Obviamente la ciencia eso no lo puede ni demostrar ni desmentir, porque es un experimento no repetible, ¿no? Pero parece la hipótesis más razonable. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Acá estoy. Perfecto. Gracias. Mire, según se aprecia en el negativo de la Sábana Santa, Sí. y dado que a Jesús, antes de crucificar, cuando estaban por crucificarlo, le quitaron el manto, Sí. y como era de una sola pieza de lino, Uh-huh. se lo jugaron los soldados. Los soldados. Uh-huh. Entonces quiere decir que a Jesús lo crucificaron desnudo. ¿Verdad? Probablemente sí. Es lo más probable. Sí. Y pues, ahora sí que hasta eso sufrió la humillación. Así es. Uh-huh. Así es. Gracias. Así es. Y de hecho, en la Sábana Santa el cuerpo está completamente desnudo también. A ver, aquí hay otra pregunta. Si dentro de los estudios que le hicieron a la sábana, también nos puede describir cómo era su estatura, su peso tal vez, si hubo algún tipo de revelación para que pues nosotros tengamos una idea a lo mejor más concreta de cómo era en lo físico. Sí. Hay diversos estudios que han hecho, no todos concuerdan. ¿Por qué motivo? Porque hay que tener en cuenta que siendo un lienzo, obviamente se adapta a la figura del cuerpo, que no estaba todo liso, sino que estaba plegado, estaba rígido, con lo que se llama la rigidez cadavérica. Si se han fijado, he pasado algunas imágenes, un poco rápido, de algunas representaciones. Aquí vemos, por ejemplo, este crucifijo sintónico,
de varios artistas y esculturas. Esta es la escultura de Juan Manuel Miñarro en España, donde en base a la sábana santa más o menos se puede uno imaginar cómo había quedado la posición del cuerpo. Una posición rígida, porque después de la muerte, sobre todo una muerte traumática como la que sufrió Jesús, el cuerpo se queda rígido. Entonces, como tenía las posiciones de las piernas dobladas, así quedaron, un pie sobre el otro, como decíamos, la cabeza incluso inclinada hacia adelante. Lo único que hicieron fue recoger los brazos, ¿no? Y al recogerlos parece que descoyuntaron el hombro, ¿sí? Ya estaba muerto, no le causó daño, pero pues sí se dio esa cosa. Y en base a esto, y aquí vemos algunas otras reproducciones, este es de Luigi Rodella. Alguno quizá habrá visto esta exposición Mystery Man, con una escultura hiperrealista. Más o menos ven coincidencias, ¿no? Bueno, pues en base a estas figuras podemos darnos una idea de las dimensiones, y vamos a decir que calculan entre 1,70 y 1,80 de altura, más o menos, que para la época era una altura notable, o sea, sí sobresalía respecto a la media, ¿sí? No era inusual, pero sí no era la más frecuente. Entonces sí era una altura que se destacaba, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, yo creo que también ya es un poco tarde, así que ya sería el momento de ir concluyendo. Agradecemos al Padre Rafael, primero, que nos comparta su fe, también su empeño, sus estudios y su entrega al anunciar donde quiera que lo inviten, anunciar las cosas de Dios. Su testimonio también, su experiencia, que ahora nos la comparte con mucha esperanza, y que esta reflexión, esta conferencia, esta catequesis alimente y nutra y prepare todavía mejor nuestro corazón para vivir con fe estos misterios de la Semana Santa. Muchas gracias, Padre, y que el Señor le siga concediendo la sabiduría para compartir, donde quiera que lo inviten, estos misterios del Señor. Le damos un fuerte aplauso al Padre Rafael. Leo que el Padre tiene obras, tiene materiales, tiene libros, publicaciones, algunas en español, otras en inglés, otras en italiano, y quisiera preguntarle, Padre, si alguien tiene la inquietud de seguir profundizando, y qué mejor que lo hagamos con materiales de investigación, quien se ha empeñado y se ha dedicado seriamente a estos estudios de la Sábana Santa, al menos en español, quien en el inglés también lo conozca, y también en el italiano, pues podemos recibir del Padre alguna orientación para seguir profundizando en la Sábana Santa. Sí, de hecho creo que en la parte de atrás hay una especie de catálogo de pues todo el estudio que hemos hecho con un equipo de expertos, presentando una síntesis de todos estos estudios, y de modo que puedan tener algo que les pueda recordar lo que hemos visto en esta tarde. Y luego también hay algunos que se llaman lenticulares, que son unos rostros, sobre todo, donde se ve esa imagen que hemos visto acá, el rostro de la Sábana Santa, pero donde se aprecia un poco ese aspecto de la tridimensionalidad. Entonces ahí en la parte de atrás creo que la han puesto en una mesa, ahí están. Entonces si alguno quiere, pues ahí están disponibles. Muy bien. Padre, hoy es Viernes de Dolores y también nos unimos, desde luego, más que nosotros, a María Santísima. Ella se une a nuestros dolores, sufrimientos, ante tantas necesidades que padecemos. Le pedimos nos ayude a encomendarnos a Dios y nos dé la bendición para cerrar esta
esta noche. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga, que tengan una santa Semana Santa y unas felices Pascuas. Muchas gracias. Gracias. Antes de que se retiren, nada más aquí frente a todos, queremos agradecer a la comunidad parroquial de la Santa Cruz y de manera muy particular a nuestro párroco aquí presente, el padre Javier Yael Cebada Tejeda. Un aplauso, por favor, porque él es quien nos ha permitido esta conferencia, no nada más a nosotros, sino a todo el equipo. Viene el padre Rafael, el padre Fernando Pascual, vienen varios misioneros en este equipo que pues también ayuda a traer las cosas de todo lo logístico. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga.